Hola, ¿qué tal? Hoy estrenamos nueva sección en el canal. ¿Y de qué pensáis que vamos a hablar? Si normalmente está orientado a entrenadores, ¿qué sería lo más interesante para poder analizar? Pues bien, vamos a analizar los clubs, su fundación, cómo se creó, su historia, su trayectoria, por qué llevan ese escudo, por qué llevan esas camisetas. Vamos a analizarlo todo aquí. Espero que te guste y hoy vamos a empezar con un club que para mí es uno de los mejores de la historia. Y además tiene al sin duda ahora mismo mejor jugador de la historia y no quiero entrar en disputas. Hoy vamos a analizar al Fútbol Club Barcelona. Quédate. Vayamos a finales del siglo XIX, época en la cual España daba sus primeros pasos en la práctica del fútbol. Esto a través de trabajadores inmigrantes, especialmente británicos. Dichos ingleses que trabajaban en las minas de Río Tinto, en Huelva, fueron los que disputaron los primeros encuentros de fútbol en suelo ibérico, aproximadamente en 1870. Fue así como, en 1878, estos mineros crearon el que seguramente sea el primer club español, el Río Tinto Fútbol Club, pero el que no existe constancia legal de la existencia. Dentro de ese marco, el primer club de fútbol español legalmente establecido fue el Huelva Recreación de Club, actual Real Club Recreativo de Huelva, fundado el 23 de diciembre de 1889. Así pues, ingresado al siglo XX, los clubes de fútbol empezaron a proliferar por toda España. En ese apogeo, un grupo de 12 aficionados al fútbol, convocados por un suizo afincado en Barcelona llamado Hans Gamper, funda el 29 de noviembre de 1899 el Fútbol Club Barcelona, siendo oficializado formalmente en 1903. Las 12 personas que asistieron a la convocatoria de Gamper eran de diferentes nacionalidades: suiza, alemana, inglesa y española. Los comienzos son difíciles y el Barcelona no escapó de ello, al punto de tener un peregrinaje por diversos campos de la ciudad, 4 en 10 años, hasta recalar en el campo de la calle Industria, el primer estadio azulgrana que tenía una capacidad para 6.000 espectadores. La rápida multiplicación del número de clubes de fútbol en España impulsa la creación de la primera asociación, la Fútbol Asociación de Cataluña, creada el 11 de noviembre de 1900. Asimismo, debido al auge del balompié, en 1901 se crea la Copa Macaya, siendo el primer campeonato de fútbol disputado en la península ibérica. Unos años después, en 1902, nace la primera competición a nivel nacional, la Copa de la Coronación, embrión de la actual Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol nace en 1913 y la selección española disputa sus primeros partidos en 1920 con motivo de los Juegos Olímpicos de Amberes. En la década de los 20, el fútbol empezó a convertirse en un espectáculo de masas. Los mejores futbolistas comenzaban a ser personas famosas dentro de la sociedad. En ese sentido, los primeros grandes nombres del Barcelona fueron Sami Etier, Zamora y Alcántara. Con dichos jugadores, el Barcelona comenzó a ganar sus primeros grandes títulos, ganando 5 Copas del Rey y en 1929 se adjudicó su primera liga. En ese contexto, el club fue creciendo también a nivel social, llegando a 10.000 socios después de tener 3.000 en la primera década del siglo XX. Además, pasó del campo de la calle Industria al Escorts, estadio que tenía capacidad para 25.000 personas, un aforo que fue creciendo paulatinamente hasta llegar a 60.000 espectadores. A partir de 1941 hasta 1973, el Fútbol Club Barcelona pasa a llamarse Club de Fútbol Barcelona, y esto ocurre tras la castellanización de su primer nombre. En la década de los 50, el Barcelona vive, por decirlo de alguna forma, su primera época dorada. La misma estaba comandada por Ladislao Kubala, quien fue la primera gran estrella que tuvo el equipo azulgrana. Dicho jugador era un futbolista excepcional, nacido en Budapest. Con él comenzó una época gloriosa del equipo, en la que él ganó 4 ligas y 5 copas junto a jugadores como Asora, César, Moreno y Manchón. El Barcelona conformaba un equipo con una delantera inolvidable. Con Kubala como líder, el Barcelona solo le faltó ganar la Copa de Europa, aunque disputó la final en el 61 frente al Benfica. El equipo culé fue derrotado 3-2, en un encuentro en que los azulgranas fueron superiores, pero estrellado en 5 balones en los palos.
El gran momento del Barcelona, en la década de los 50 y principio de los 60, sumado a la presencia de Kubala, hizo que el club tuviera que lanzarse a la construcción de un nuevo estadio, porque el del Escorts, ya con 60.000 localidades, se empezaba a quedar pequeño. Así pues, el 24 de septiembre del 57 se inauguraba el Camp Nou, con una capacidad para 93.354 espectadores. Bien, y aquí tenemos que hacer un alto en el camino en todo lo que es esta historia, porque vamos a analizar bien los símbolos del Fútbol Club Barcelona, su escudo, por qué eligieron esos colores y por qué todo eso que circula ahora mismo, hoy en día, de lo que es la imagen del club. Vamos a verlo. Desde la fundación del club hasta finales de la primera década del siglo XX, el escudo del equipo era el mismo de la ciudad de Barcelona. Era una forma de expresar, desde el principio, la vinculación del club con la ciudad que le vio nacer. Sin embargo, en 1910, el fundador del club, Gamper, convocó un concurso abierto a todos los socios, con el objetivo que trajeran sus propuestas para un nuevo escudo, ya que quería darle al club un escudo propio y diferenciado. Así pues, ganó el dibujo de Santiago Femenía. Él mismo había sido jugador de fútbol y era socio del club. De esa manera nació el escudo que el club ha lucido desde entonces, con pocas variaciones, la mayoría de carácter estético. Por otra parte, el himno oficial del Fútbol Club Barcelona, denominado Cant del Barça, en castellano Canto del Barça, fue creado y estrenado en 1974, con motivo de los actos de celebración del 75 aniversario del club. La letra fue escrita por Jaume Picas y Josep Maria Espinàs, y la música fue compuesta por Manuel Valls. Está escrito en lengua catalana y en la versión oficial está interpretada por la Coral Sant Jordi. Uno de los detalles que caracterizan el himno es la referencia al carácter abierto e integrador del club, que no diferencia la procedencia geográfica de los seguidores. Así lo expresa en una de sus estrofas: somos la gente azulgrana, no importa de dónde venimos. Los colores distintivos del Fútbol Club Barcelona son el azul y el grana, de donde procede el sobrenombre de azulgrana, blaugrana en catalán, con el que se conoce a los jugadores y aficionados del club. Existen diversas teorías sobre las causas que llevaron a los fundadores del club a escoger estos colores. Sin embargo, la teoría más extendida y documentada señala que fue el propio Gamper, fundador del club, quien decidió los colores. Dicha teoría afirma que Gamper escogió estos colores por ser los que identificaban al Fútbol Club Basilea, equipo en el que el suizo había jugado antes de llegar a Barcelona. Así pues, la teoría que indica que Joan Gamper se inspiró directamente en los colores de su antiguo equipo suizo a la hora de escoger los del Barça es la más razonable y fundada, pero aquí no hay ninguna prueba documental que lo avale. Bien, hemos visto los símbolos, el escudo, los colores. Vamos a continuar con la historia del club, que es muy interesante. Los años 60 y 80, el Fútbol Club Barcelona experimentó un gran crecimiento a nivel social, convirtiéndose en un auténtico símbolo del catalanismo y con el nacimiento de la famosa frase de que el Barça es más que un club. Sin embargo, a nivel deportivo no fueron buenos años. Dentro de este marco, en los años 70, el Fútbol Club Barcelona vivió años esperanzadores, tras el fichaje del delantero holandés Johan Cruyff. Era el delantero de moda para la época, y con él el equipo culé alcanzó ser campeón de Liga y Copa del Rey, en el 74 y en el 78 respectivamente. Sin embargo, parece que para ese momento el Barcelona no supo sacar un mayor provecho del holandés, y Johan, al no tener la continuidad esperada, abandona el club finalizada la temporada 78. Después de la salida del delantero holandés, Cruyff, el Fútbol Club Barcelona ansiaba volver a vivir una época dorada, como la que tuvo en la década de los 50, y en ese sentido es en 1978 cuando José Luis Núñez asume la presidencia del equipo culé con el objetivo de posicionar al conjunto blaugrana entre los mejores del mundo. El nuevo presidente ficha a Diego Armando Maradona, jugador que para la época era considerado de los mejores del mundo. Sin embargo, su paso por el Barcelona fue decepcionante, marcado por las lesiones, enfermedades y escándalos. El equipo azulgrana no ganó ningún título relevante en las 2 temporadas que estuvo y fue traspasado al Nápoles. Bien. Aquí vamos a hacer un alto en el camino porque vamos a entrar en un punto en el que tocamos algo que luego ha sido pieza fundamental, y es la cantera. Vamos a analizarla. El concepto de masía nació a finales de los años 80. Es el lugar donde los chavales que aspiran a convertirse en futuras estrellas se forman. Una pequeña masía situada al lado del Camp Nou fue la primera residencia de estos chicos que sueñan con un futuro en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Por ahí pasaron Guardiola, Amor, Iniesta, Puyol y muchos más. El cambio de residencia tuvo lugar en 2011, cuando se trasladó a la actual ciudad deportiva situada en Sant Joan Despí,
una instalación que responde a las actuales exigencias de los chavales. La Masía no ha parado de dar excelentes futbolistas. En ese sentido, hubo un punto dominante cuando en 2010 los 3 finalistas del Balón de Oro provenían de la cantera azulgrana: Messi, Iniesta y Xavi. Bien, vamos a continuar con la historia y entramos ya en los años 80, una época de auge del club. Vamos a ver por qué. Tras no lograr éxitos deportivos significativos en los años 80, perdiendo una final de Copa de Europa en Sevilla ante el Steaua de Bucarest, el presidente del equipo culé no retrocedió en su objetivo de colocar al FC Barcelona en lo más alto. Fue así como a principios de la década de los 90 contrató a Johan Cruyff como entrenador del equipo. Sí, aquel mítico delantero holandés que brilló como jugador en el Ajax y que también tuvo su paso por el club. La llegada de Johan al banquillo del Barcelona fue el punto de inflexión en la historia del Barcelona. Bajo el mando del holandés, el FC Barcelona ganó 4 ligas consecutivas, se consagró campeón de Europa en el 92 con el histórico gol de Koeman y consiguió que todo el mundo futbolístico admirara el juego de los azulgrana. Cruyff convirtió a un equipo que llevaba puesto desde hacía muchos años el cartel de perdedor a ser un equipo ganador. En aquel plantel, el FC Barcelona contaba con jugadores de la talla de Koeman, Stoichkov, Laudrup, Zubizarreta, Vaquero, Begiristain, Guardiola, Amor, Ferrer. Cruyff dejó un enorme legado, no solo por los títulos que ganó el equipo mientras estuvo en el banquillo, sino porque dejó su filosofía grabada en el ADN del Barcelona. El 4-3-3, el fútbol ofensivo, la posesión de balón, el cuidado de la cantera, son aspectos que siguen plenamente vigentes 30 años después. El legado de José Luis Núñez no se limita a los éxitos deportivos. Durante su mandato también remodeló y amplió el Camp Nou en 2 ocasiones. Fue un luchador en el tema de los derechos de televisión para los clubs, ordenó la construcción del mini-estadi para los partidos del filial y lanzó el Museo del Barça, adquiriendo los terrenos donde se alzaría posteriormente también la ciudad deportiva. Iniciado el siglo XXI, Joan Laporta asume la presidencia del Barcelona. Eran años complicados para un Barcelona que se había visto eclipsado por el Madrid de los Galácticos, Ronaldo, Beckham, Zidane, Figo, que había ganado 3 Copas de Europa en 5 años y volvían a reinar en el mundo. Una de las mejores decisiones de Laporta cuando llegó a la presidencia fue el fichaje de Ronaldinho. El astro brasileño venía de ser campeón del mundo con su selección, y su llegada al Barcelona devolvía la alegría al barcelonismo. Todo ello con su sonrisa contagiosa, pero sobre todo con un fútbol que había desaparecido del Camp Nou en los últimos años. El resultado fue que en 3 años el equipo liderado en el banquillo por otro holandés, Frank Rijkaard, y con un Messi que comenzaba a despuntar junto a Ronaldinho, consiguió su segunda Copa de Europa en París. El júbilo se desató en Can Barça, rompiendo una racha de 14 años desde que el Dream Team lograra la primera. En ese contexto, Frank Rijkaard abrió el camino al FC Barcelona sentando las bases de un equipo extraordinario. Y en esa línea, en 2009, Laporta trajo a Pep Guardiola como nuevo entrenador. Al inicio parecía una decisión muy arriesgada, sin embargo Pep tenía un equipazo a sus órdenes: Valdés, Piqué, Busquets, Puyol, Xavi, Iniesta y Messi. El Barcelona en 4 años se convirtió en una máquina de ganar y de jugar bien al fútbol. En su primer año, Pep logró el hito, hasta ahora inigualado, de ganar en un año los 6 títulos en los que participó. Messi se convirtió en el mejor jugador del mundo sumando 2 Champions más en esa etapa, 2009 y 2011. Y en ese equipo liderado por Guardiola es considerado como uno de los mejores que ha asistido a lo largo de la historia del fútbol. Después de la marcha de Pep del banquillo del FC Barcelona, el club se vio afectado en cuanto a resultados. Sin embargo, volvería a reinar en Europa en 2015, bajo el mando del asturiano Luis Enrique y una delantera formada por Messi, Luis Suárez y Neymar, con un fútbol mucho más vertical y rápido. El equipo se proclamaba campeón de Europa consiguiendo el segundo triplete de su historia: Liga, Copa del Rey y Champions. El FC Barcelona mantiene una fuerte rivalidad futbolística con el Real Club Deportivo Español, equipo de la ciudad de Barcelona. Se han enfrentado en 195 ocasiones, contando 2 partidos europeos disputados en la Copa de Ferias, con un balance de 122 partidos ganados para el Barcelona. El equipo culé también disputa el denominado Clásico del fútbol español frente al Real Madrid, uno de los partidos más importantes y trascendentes del mundo. La audiencia supera los 500 millones de espectadores. En el balance general, los barcelonistas han ganado 95 partidos frente a los 97 de los madrileños actualmente, de un total de 244 encuentros oficiales. Bien, ya hemos llegado al final del vídeo, pero vamos a extraer las claves del club, de su trayectoria, de su historia. La primera de ellas es que tiene un gusto exquisito por un determinado estilo de juego, y es el de la posesión del balón. Es el que inculcó Cruyff, el que lo potenció Guardiola y en el que años a años lo han ido mejorando o perfeccionando los entrenadores que han ido pasando por el club, ya que los rivales han sido capaces de contenerlo.
Por otro lado también está el cuidado de la masía, el cuidado de la cantera, el cuidado de los jugadores que vienen de abajo y en el que año a año están sacando jugadores que están potenciando para luego convertirse en los líderes del equipo. Además cabe resaltar que han sido capaces de contratar jugadores que, pese a que estaban consagrados en otros equipos, no sabían a ciencia cierta cómo iban a funcionar en el club, como han podido ser Neymar, como ha podido ser Dani Alves, jugadores que han aportado muchísimo a la historia del equipo. También cabe destacar su cuidado a la hora de elegir los entrenadores adecuados. Siempre han buscado entrenadores del estilo de juego y que mantuviesen la misma filosofía del club. Y bien, hasta aquí este nuevo vídeo de esta nueva sección. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete si no lo has hecho para no perderte los siguientes. Nos vemos. Chao.